Bueno, gente, creo que estamos en vivo. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, vamos a ver si esta vaina funciona porque tú sabes que yo para los en vivo soy un poquito torpe. Vamos a poner un pequeño vídeo mientras va entrando la gente y ahora vamos saludando a todo el mundo. Si hay alguien por ahí conectado, que nos vaya saludando. Si se escucha bien el sonido y todo eso, pues que nos lo vayan comentando. Pongamos musiquita, que con musiquita mejor. Somos un punto de luz en el espacio. Viajamos a bordo de un pequeño planeta azul que ha recorrido un largo camino de 5.000 millones de años. Pero hace solo 6 millones aparecieron los primeros humanos y apenas hace 5.000 años inventamos la agricultura y la escritura. Desde arriba no se ven fronteras, pero en realidad nuestro mundo está lleno de ellas. Son barreras invisibles que hemos creado nosotros mismos y que nos dejan sin libertad. Nuestro viaje no tiene plan alternativo. Ya somos 7.000 millones y cada 3 días nace 1 millón de personas más que también necesita comer y beber para vivir. Por eso el mundo entero mira hacia las tierras más fértiles, hacia las grandes fuentes de agua y de alimentos. Uno de esos privilegiados lugares es Colombia, un gigantesco invernadero natural bañado por 2 océanos tropicales, surcado por grandes ríos y cubierto con cadenas montañosas que le aseguran todo tipo de climas a lo largo del año. A pesar de esa eterna primavera, Colombia importa más del 30% de sus alimentos y el 12% de la población pasa hambre. Algo no funciona. Pero en las montañas de Colombia, los guardianes de semillas tienen la solución al problema. Este es mi amigo Fabriciano, allá en Boyacá. Una belleza, hombre. Guardián de semillas. Es muy indignante la situación de que las corporaciones multinacionales, las que tienen el control en este momento de las semillas y también de la alimentación, a través de los gobiernos del mundo y a través de nuestro gobierno, en el caso colombiano, quieren el control, el monopolio de las semillas y de la alimentación en el mundo. Bueno, pues es que el tema de la alimentación en el mundo y de la alimentación en Colombia es de lo que vamos a hablar hoy con la doctora Carolina Corcho. Sean todos bienvenidos. Otra vez, Carolina, te doy la bienvenida, porque ahora sí sé que estamos en vivo. Ay, bueno, Pablo, muchas gracias y un saludo a todos quienes nos acompañan en este nuevo programa de Palabras Mayores. Bueno, esto ya se está volviendo habitual, nuestra cita aquí los domingos a las 11. La verdad es que ha sido idea de la gente. Yo lo agradezco muchísimo. Este canal lo hacemos entre todos y hay un montón de gente conectada ya, casi 300 personas. Rosalba Solórzano, Oscar Suárez, Valfran Bertel, Marlon Vargas, Fitness y Salud, Oscar Leonardo Lozada. Bueno, muchísimos amigos y cada vez somos más. El tema de hoy es importantísimo. El tema de hoy es importantísimo porque yo creo que es un tema complejo que nos sirve para básicamente darnos cuenta en qué mundo vivimos. Un mundo en el que hay alimento para todos, a pesar de la cantidad de gente que hay en el planeta, pero en el que básicamente como lo que impera es la ley del más fuerte y el ánimo de lucro, pues entonces tenemos a millones de personas en una escasez alimentaria total. Cuéntame cómo ha sido esa columna tuya de esta semana, que los invito a todos a que la vean en la revista Sur. ¿Por qué te dio por analizar ese tema concretamente esta semana? Pues mira, Pablo, ya veníamos en una conversación la vez pasada sobre la movilización del campesinado en Colombia. La vez pasada habíamos conversado sobre el tema agrario y evidentemente el tema de la soberanía alimentaria y el hambre es un tema de mucho interés personal, además porque es un tema doloroso que en un país con la capacidad productiva y de tierra que tiene Colombia, tengamos además un problema de hambre. Entonces de eso trata mi columna. Te voy a dar ahí 2 datos como para que empecemos a entrar en conversación con quienes están conectados. Nosotros tenemos 69 millones de hectáreas cultivables en Colombia, 12 millones de campesinos, muchos de ellos en condición de pobreza,
y explotados. Y aún así, el último estudio de la encuesta de calidad de vida muestra que tenemos 15.5 millones de colombianos, escuchen bien, 15 millones de colombianos y colombianas que no acceden a 3 comidas al día, de los cuales 2.6 millones, escuchen la proporción de gente, solamente no comen un día entero. Eso es muy grave en un país que tiene la tierra, que tiene quien sabe producirla, quien sabe trabajarla y aún así no logra resolver el problema del hambre. Eso es del 2022, pero eso se ha mantenido, inclusive actualmente, con los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero además eso no es una situación solo colombiana. En el mundo entero, Vía Campesina, que yo recomiendo que se conecten a las páginas de ellos, es un movimiento global del pequeño agricultor y familia agricultora en el mundo, hace una declaración en octubre muy dura porque los campesinos del mundo están siendo desplazados de sus parcelas por los negocios de las transnacionales que se hacen al negocio de los alimentos para encarecer los precios, pero además con consecuencias tan complejas como la pandemia. Por ejemplo, hoy ya nadie en la comunidad científica niega la relación que existe entre la agroindustria, por ejemplo, cuando cogen todos estos porcinos, vacas para producir, hacen manipulación genética y genómica. Al hacer esa manipulación, además de que generan una cantidad de gases de efecto invernadero que contribuyen a la crisis climática, en esa manipulación es donde se produjo, por ejemplo, el H1N1 y también el virus que produjo la pandemia del COVID por la manipulación que se está haciendo de la naturaleza. Y esto ya hay varios estudios en el mundo que demuestran que fue así. Entonces eso es lo que queremos conversar hoy. Fabuloso. Yo te propongo que escuchemos un poquito a algunos de nuestros campesinos. Voy a poner un pequeño fragmento de un documental que está aquí en el canal, que yo creo que es una de las piezas imprescindibles de este canal, que se llama Guardianes de Semillas, que lo hice hace unos años en Boyacá, pero que es totalmente vigente. Escuchemos lo que dicen nuestros campesinos. Para la ley no hay justicia, pero ahí embárrela uno y lo verá, que si lo castiguen lo que sea. Mientras vivir sea vivir, vivir del dolor ajeno, la vida no será vida y el cielo no será cielo. Un abrazo a mi amigo Jorge Velosa desde aquí. Uy, esto se cortó, no sé por qué. Bueno, que yo... espérate, lo puse de pronto al final o algo. Empezaba antes. Uno aquí cultiva el producto y lo traen de otro país y el producto de aquí uno no vale nada. El problema es que todo lo del campo, todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, uno tiene sus vacas, tiene sus cerdos, tiene todo barato. Va uno a vender que todo regalado, todo barato, no vale nada. Así como ahorita gane el que gane de los políticos, ¿será que nos van a dar? Fuera cierto que saliera verdad lo que uno dice y le ayuden a uno, sí. Ya quieren esvir con la vida fácil y la ley la culpable porque cogen un ladrón robándose cualquier cantidad de millones y no le hacen justicia. Reitero mi aspiración a la presidencia de la República. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años, 5 meses y 8 días de prisión al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por su responsabilidad en el escándalo de Agroingreso Seguro. El exviceministro Gabriel García Morales recibió los 6.5 millones de dólares que pagó Odebrecht para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol. Noticias 1 buscó al expresidente Uribe y al exministro Arias, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos, pero no obtuvo respuesta. Eso sí, la corrupción sí la ha habido en todos los gobiernos, porque la demora es que uno dé su voto y lo suba allá y donde le ayudan a uno, ni siquiera las mismas alcaldías no lo ayudan, no colaboran ni con... Ahorita, por ejemplo, todas las vías están todas sin recebo, todas sin nada. Para la ley no hay justicia, pero ahí embárrela uno y lo verá, que si lo castiguen lo que sea.
Bueno, una belleza nuestros campesinos, y son los que realmente sufren las consecuencias de todo esto, pero curiosamente alrededor del mundo la situación del campesino es bastante parecida. Entonces, yo te propondría que para que la gente entre un poquito en contexto, vayamos viendo unas imágenes, por ejemplo, de África, de otro documental imprescindible, Palabras Mayores, que se llama El Milagro del Agua. Y vamos hablando un poquito del tema a nivel mundial para que ya luego nos centremos en Colombia. Bueno, te puedo decir que ya hay 627 personas conectadas, que la gente que está, que comenta y que dice un montón de cosas. Por ejemplo, Rosiris Pertus nos dice: buenos días, tardecita, por aquí estamos, todos presentes, desde Rosso Valle, Rodrigo Perlaza, Carmen Zamora, María Leonor Forero, Pepa, Edwin Calderón, bueno, Camilo, todo el mundo está por aquí ya, 700 personas, vamos a ver a cuántos llegamos hoy. Entonces, vamos a poner las imágenes del milagro del agua. Mírenlo, este es el vídeo más visto de nuestro canal. Lo han visto casi 3 millones de personas y es lo que tienen que ver ustedes de lo que está sucediendo en otros países que tienen una situación muchísimo más grave que Colombia y no tiene los recursos naturales de Colombia. Pónganle cuidado. Voy a poner solamente las imágenes. Tú me oyes bien, ¿verdad, Carolina? Sí, yo te escucho bien. Aquí estaba viendo las personas que se están conectando. Ah, chévere, chévere. Pues tú no puedes ver los comentarios de ellos, ¿no? William Mendoza dice que también sí los ves. Hablando a William Mendoza, Carlos Arturo Chévere. Uribe, que también hay gente conectada de Pereira. Bueno. Chévere, pues oye, al que le quieras contestar cualquier pregunta, lo que sea de una, es que yo no sabía que tú podías ver a la gente las preguntas. Las preguntas que hagan y los comentarios que quieran hacer. Pero bueno, miremos el video de tu trabajo en África. Sí, no, si no es un video de mi trabajo, es un segmento simplemente de ese documental, en el que yo un día que estaba caminando por ahí me encontré una niña que iba con un bebé en la espalda de los muchos que hay por allí a buscar agua a kilómetros de distancia, ¿no? Nosotros allí estábamos haciendo pozos y estábamos haciendo escuelas y estábamos haciendo huertos solidarios y microcréditos para hacer microempresas. Y esta es la situación de los niños allá en total desprotección alimentaria. Allí no hay ni agua, eso es una cosa terrible. Entonces, yo lo que quería era aprovechar que ustedes, mientras ven estas imágenes, caigan en cuenta de cuál es la situación de hambre en el mundo. Para que se hagan una idea, la FAO dice que más o menos antes del 2008, de la crisis económica mundial, 345 millones de personas en 90 países sufrían de malnutrición. Concretamente, la FAO dice que 44 millones de personas están en hambruna en este momento, hoy. O sea, el doble de lo que había en el 2019. ¿Qué pasó en el 2008? Hubo una crisis económica mundial, aumentó el precio del petróleo y de los fertilizantes. Gran parte de los granos, además que se utilizaban, que se producían, el maíz, el trigo, la soya y todo eso, no eran para alimentación, sino para producir biocombustibles. Y entonces, pues, aumentó el precio de los biocombustibles, del transporte, disminuyeron las reservas mundiales de alimentos. Y lo peor de todo, en los mercados financieros se empezó a especular con la comida sin compasión. O sea, por cada grano de trigo se especulaba con otros 6 que no existían. ¿Todo eso qué significó? Pues que al otro lado del mundo, en el sur global, en países muy pobres, como por ejemplo en Sudán del Sur, los precios de los alimentos aumentaron hasta un 300%. Es decir, lo que en un momento dado la gente en Nueva York, en Madrid, en Bogotá, en sitios en los que más o menos se podía conseguir los alimentos, estaban muy caros, pero la gente no llegaba a pasar hambre. Pero en los países en los que había una pobreza tan brutal, como es todo el África subsahariana, sí que se empezó a pasar hambre de una forma brutal. Lo mismo pasó también en los suburbios de las grandes ciudades latinoamericanas. Eso fue una crisis brutal y la especulación financiera miserable tuvo mucho que ver con eso. Luego vino en el 2011 una sequía en Ucrania y en Rusia occidental, que aumentó también muchísimo los precios de los alimentos. Luego vino el COVID, y ya con el COVID, 161 millones de personas se sumaron a los que ya padecían hambre. O sea, imagínense lo que surgió en ese momento. Y luego encima el dólar se hizo mucho más fuerte en comparación con las otras monedas de los países más pobres. Entonces pasa un fenómeno que creo que es importante que todo el mundo entienda, y es que no solamente compite la gente por el alimento, sino que compiten los países por los alimentos. ¿Y quiénes son los países de las monedas más fuertes y con mayor fuerza para competir? Pues esos son los que se llevan pues las grandes reservas de alimento, que además son los que especulan con esas reservas. Entonces juegan con esos balances económicos para producir escasez en algunos sitios y poder hacer grandes ganancias con las plusvalías en otros.
Luego hay fenómenos locales que yo vi en África, por ejemplo, que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, pues hay un machismo terrible, entonces a las mujeres y a las niñas son las últimas a las que dejan comer. Eso hace que, por ejemplo, muchísimas mujeres embarazadas, desnutridas, tengan unos índices de mortalidad altísimos, que sus hijos nazcan con bajo peso, que tengan unas mortalidades infantiles tremendas. Y bueno, pues todas esas situaciones que se viven en países pobres, pues básicamente corresponden a 3 causas principales, y su pérdida de soberanía alimentaria y su escasez y su inseguridad alimentaria, pues básicamente se basan en 3 causas, ¿no? Por una parte, los problemas de producción, en los cuales, por ejemplo, las sequías y el cambio climático, pues tienen mucho que ver. Causas externas como el COVID y sobre todo las guerras. Recordemos que en África, principalmente en los países del Sahel, en el África subsahariano, países como Mali, Níger, Chad, Sudán, República Centroafricana, pues esos países están en conflicto. También si nos vamos hacia, pues en Yemen, donde hay un genocidio, o los conflictos que hay en estados fallidos tras la invasión de los Estados Unidos en países como Afganistán, como Libia, como Siria, como Irak, pues todo eso desencadena unas hambrunas terribles, una escasez alimentaria, se destruyen los campos. No hay cosa más absurda y estúpida que una guerra, pero dígame, ¿para qué sirven los ejércitos? Los ejércitos son unos gastos millonarios, multimillonarios, son una fuente de contaminación increíble y de empobrecimiento. Fíjense, por ejemplo, en el año pasado lo que pasó con la guerra de Ucrania y Rusia. Ucrania, que tiene uno de los suelos más fértiles, unos de los suelos que se consideran básicamente como el granero de Europa, un suelo absolutamente fértil, se le conoce como el granero, imagínense, de Europa, pues sus productos se exportaban a todo el mundo. Entra en guerra con Rusia, y resulta que Rusia también es uno de los grandes exportadores de alimentos del mundo. Entonces, entre esos 2 países producen el 30% del grano del planeta. Por eso se han incrementado también muchísimo los precios. Países como Sudán del Sur están pagando en este momento pues, el 300% por sus alimentos, pues muchísima gente no puede comprarlos. Los países siguen esta tormenta humanitaria perfecta de guerra, especulación financiera, y millones de personas en el mundo pues no tienen acceso a la comida. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día, es una crisis alimentaria mundial. Todos estos años que pasen mientras tengamos estos conflictos son muy difíciles de solucionar los problemas de alimentación a nivel global, porque el gasto militar de los países, los intereses geoestratégicos, el precio de los combustibles, de los fertilizantes, todo eso hace que los mercados internacionales especulen con la comida. Entonces, esta pobreza alimentaria no es solo problema de disponibilidad de alimento, de que no se produzca alimento suficiente, sino de distribución, de países que compiten por alimentos, de especulación financiera, y al final, al otro lado, millones de personas que simplemente no se pueden permitir comprar los alimentos, aunque los tengan en la esquina de su casa, pero mucho menos aquellos que viven en regiones aisladas del mundo. Así que ese es el panorama. Aquí pueden ver ustedes esta señora cómo está preparando esta papilla que le hacíamos a los niños, que se llama Bulli, es una papilla hiperproteica, que la hacíamos básicamente para que la gente pudiera estar, los niños pudieran tener una alimentación extra y de esa manera pudieran estudiar. Entonces nosotros, como condición para que el niño no faltara a la escuela, era que las madres tenían que colaborar con la preparación de la papilla. Habíamos hecho el pozo, con lo cual todo el poblado, digamos, empezaba a girar en torno a la escuela, al agua que teníamos en el pozo de la escuela, que antes no había agua, a la papilla que se le daba a los niños. Entonces ya hacíamos huertos solidarios, hacíamos una serie de cosas que nos permitían aumentar la dignidad de estas personas. Una vez que hay alimento, una vez que hay agua, el ser humano vuelve a ser digno, ya deja de ser un animalito que está buscando. Yo les puedo decir a ustedes que, por ejemplo, estas mujeres que están viendo ustedes aquí en épocas de sequía en el chat, tienen que buscar el grano de los hormigueros, el grano que recogen las hormigas, para con ese grano macerarlo, como lo están viendo ahí, y hacer una papilla que mezclada con la poca agua que consiguen, pues es con lo que le dan de comer a sus hijos. Esa situación que nosotros vemos en algunos territorios en el mundo, desafortunadamente también los vemos en algunos sitios de Colombia. Nosotros tenemos la suerte de que Colombia es un vergel, es un paraíso natural, no tenemos ninguna excusa para no tener soberanía alimentaria. Así que con esas imágenes ya te cedo la palabra, Carolina, para que nos cuentes cuál es la situación en Colombia de la alimentación, qué podemos hacer para reganar nuestra soberanía alimentaria.
No, interesante ese contexto internacional, Pablo, porque como mencionaba ahorita, este movimiento global Vía Campesina hace una denuncia también muy fuerte de que hay en este momento en el mundo 193 millones de seres humanos en lo que se llama inseguridad alimentaria aguda. ¿Qué quiere decir esto? Donde está en riesgo la vida, donde te vas a morir, porque hay una situación en donde tú puedes tener malnutrición, puedes tener, digamos, déficit calórico o acceso a alimentos menos de 3 golpes al día, por ejemplo, como se mide en Colombia, pero ya cuando estás al borde de la muerte, estamos hablando de 193 millones de seres humanos. Eso es un inaceptable político y moral en este momento que eso se presente en el mundo. Pero además otro de los elementos de ese contexto internacional que tú mencionas es el tema de que también Ucrania y Rusia son de los grandes exportadores de insumos. Entonces, de insumos agropecuarios. Entonces, esta guerra ocasionó una crisis de los insumos agropecuarios que se encarecieron y que, por supuesto, pues impactaron la posibilidad de la producción agraria en el mundo y en Colombia. Ayer estaba hablando con una persona del campo del sur de Colombia, de la parte llanera, y me decía, pero mire, Carolina, algo que no se ha dicho en Colombia, y es que los insumos agropecuarios han bajado durante este gobierno en un 50%. En el gobierno de Duque era el 200 y el 300%, y eso ha aliviado mucho las posibilidades de la producción de comida en el país, y eso no lo está diciendo nadie en Colombia. Nadie está haciendo un reconocimiento de un hecho tan importante que es la disminución del precio de los insumos agropecuarios. Entonces, vamos a, digamos, en la columna, que los invito a que lo lean en la revista Sur, Carolina Corcho, Soberanía Alimentaria solo con los campesinos, se debe hacer con los campesinos, pues hacemos como una valoración también del tema del hambre a partir de la encuesta de calidad de vida. Esta encuesta la publica el DANE y en esta encuesta pues estas cifras son demoledoras de 15.5 millones de colombianos que no comen las 3 comidas al día. Pero aparte de eso, ¿quiénes son esos colombianos? ¿Dónde viven? Lo que dice la encuesta es que mayoritariamente estos colombianos viven en Sucre, en Magdalena, en La Guajira, en el Chocó, fundamentalmente en las zonas rurales, más que en las urbanas. Es paradójico que en el campo donde se debe producir la alimentación, la violencia y el conflicto ha sacado al campesinado del campo y los lleva a aguantar hambre en las ciudades, en las altas cabeceras. Eso puede ser una cosa que uno diga que tenga sentido en un país que eso haya ocurrido. ¿Quiénes también son estos? Son familias enteras que aguantan hambre en Colombia, donde hay más de 5 miembros, donde generalmente hay niños menores de 5 años y personas en condición con discapacidad. Son hogares fundamentalmente monoparentales, donde en general hay una mujer jefe de hogar. En general, el estudio lo que está mostrando también es que entre mayor nivel educativo tiene el jefe o la jefe de hogar, pues menor inseguridad alimentaria hay, porque pues todo esto se mezcla. Es decir, esto es el círculo de la pobreza, de no acceder a la educación, si no se accede a la salud, pues evidentemente todo esto se refleja en algo demoledor que se llama el hambre. Estamos hablando de 2.6 millones de colombianos y colombianas que no comen en Colombia un día entero sin comida. Ahora bien, ¿qué pasa allí? La tierra está, los alimentos existen, pero estamos importando, como lo decía la campesina del video, 15 millones de toneladas de alimentos que se podrían producir en Colombia. Y un campesinado arrinconado. Y escuchen esto. El 7% de la tierra en Colombia, que es la que maneja el campesinado, la familia en la parcela para hacer su cultivo, produce el 60% de los alimentos de los colombianos. Es decir, son familias altamente productivas, pero empobrecidas. Nos entregan la comida, nos la ponen sobre la mesa, pero están empobrecidos porque no se les paga lo suficiente y producen el 60% de nuestros alimentos. Pero además, esa familia agricultura, ese pequeño agricultor es el que se encarga pues del cuidado también del medio ambiente y de hacer una agricultura sostenible, porque esa agroindustria de esas transnacionales que se están apropiando de los alimentos, de la maquinaria, de los insumos,
para encarecerlos, también son los principales generadores de gases de efecto invernadero que tienen que ver con lo que llamamos el calentamiento global y la crisis climática, que de acuerdo a Vía Campesina, en los últimos 10 años, 1.700 millones de personas en el mundo se vieron afectados por la crisis climática y se han generado refugiados en el mundo por la crisis climática. Es decir, esto es un problema absolutamente grave y es la discusión que va a tener Colombia con la COPS, que se va a realizar aquí en la ciudad de Cali, en donde se tiene que abordar esta situación. Dos conceptos, Pablo, para que de pronto conversemos y si hay de pronto comentarios, porque no alcanzo ya a ver los comentarios. Hay que diferenciar dos cosas: la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. En la seguridad alimentaria estamos hablando de acceder a los alimentos, en ambas acceder a los alimentos, pero en la soberanía alimentaria se privilegia es que se produzca la producción nacional del agricultor nacional sobre las importaciones o el aporte de transnacionales, porque estamos hablando del mundo del trabajo campesino. Un campesino agricultor en 1 hectárea genera 3 empleos, mientras que estas hectáreas improductivas, 1.000 hectáreas, 3 empleos, 1 hectárea, 3 empleos, donde se hace y se produce la comida. Eso es un estudio de la Universidad de La Salle. El error estratégico de los gobiernos colombianos fue haber subestimado la productividad de la familia campesina, del pequeño agricultor que hoy es el que produce el alimento en Colombia. Esto es un error estratégico que ha generado pobreza, que ha generado, porque la política que se adoptó en Colombia, los gobiernos colombianos, no fue una política de soberanía alimentaria, sino de seguridad alimentaria. No importa, consigamos los alimentos, importémoslos, así sean costosos, caros, gastémonos un montón de plata, así no, y abandonemos a nuestros campesinos. Eso es lo que se tiene que corregir y eso es lo que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se retoma ese tema. ¿Y cuáles algunos pasos que hay que dar? La distribución de la tierra. La distribución de la tierra. Es que si nosotros seguimos con la tierra en una minoría que la usa ni siquiera para ir a verla y no para trabajarla, va a ser muy difícil. No vamos a resolver de fondo el problema del hambre en Colombia. Lo vamos a resolver con la distribución de la tierra y eso fue lo que hablamos la vez pasada. Fuentes de distribución de la tierra, la restitución de tierras, que son las 8 millones de hectáreas que están en discusión y enredadas en este momento en juicios, en problemas legales y jurídicos, que entre otras cosas la senadora Paloma Valencia hundió en la ley estatutaria de la jurisdicción agraria el artículo que permitía la restitución por vía administrativa cuando no hay oponente en la discusión judicial. Eso es media reforma agraria, porque con ese artículo se permite que el gobierno y el Estado, donde no hay un litigio con un juez, no hay un opositor reclamando esa tierra, entonces por vía administrativa se puede restituir y entregar al campesinado. Pues lo tumbaron en una noche, pues para que nosotros veamos pues cómo es que opera la élite política de este país y a quiénes son los que representan. Esa es una medida. La otra medida es la compra de tierras y la otra medida ya es la compra que está haciendo la SAE, que aquí estuvo Daniel Rojas, y eso va a ser fundamental. Ahora el Departamento de Prosperidad Social, en cabeza de Gustavo Bolívar, la Dirección de Prosperidad Social, lanzó un programa con el Ministerio de la Igualdad, que a mí me parece un programa interesante, de los puntos de abastecimiento solidario, que son 100 puntos ubicados en los municipios de una infraestructura muy rápida que van a hacer, donde van a ubicar allí comedores, mercados campesinos, puntos para poder tener bodegas de abastecimiento, para poder conectar, porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que el campesino directamente ofrezca sus alimentos a quienes necesitan ser alimentados. Me parece esto muy importante, ojalá esto se logre materializar entre Prosperidad Social y el Ministerio de la Igualdad, pero la insistencia que tenemos que hacer es, este problema lo vamos a resolver con la redistribución de la tierra, con el campesinado, pero además dotando al campesino de crédito, de infraestructura, de salud, de educación, de agua, todo lo que denominamos la reforma agraria. Cuando tú dices
o cuando la gente habla de seguridad alimentaria, que ha primado la seguridad alimentaria sobre la soberanía alimentaria, a mí me parece que ese es un término que está mal utilizado porque le da de alguna forma a la gente pues un sentimiento positivo, ¿no? El gobierno ha buscado, o las empresas, todo el mundo ha buscado la seguridad alimentaria, que la gente tenga alimentos, cuando realmente lo que se ha hecho es que prime el negocio. O sea, esa es una de las perversiones de los términos neoliberales. ¿Qué seguridad alimentaria va a haber cuando usted necesita una cantidad de dinero enorme para comprar eso? Entonces la gente que no tiene ese dinero no tiene seguridad alimentaria. Me parece que eso es una especulación descarada. Cuando el 0,5%, como nos contaste tú el otro día, de los propietarios tienen el 68% del terreno, cuando de las 69 millones de hectáreas solamente 4 son para producir alimentos, el resto es para tener vacas ahí para estar básicamente marcando el terreno, terrenos que muchas veces son el producto de negocios poco transparentes, pues vemos cómo se van articulando el neoliberalismo, el caciquismo, el narcotráfico y terminamos con una de las concentraciones de tierras más grandes en el mundo en pocas manos. Pero me parece muy interesante ese dato que nos das hoy, en el que nos cuentas que las explotaciones más pequeñas, esa gente que solo tiene 3 hectáreas o menos, son 20 veces más productivas que las explotaciones más grandes, que incluso las de 2.000 hectáreas o más. Que esas explotaciones pequeñas generan 3 empleos por hectárea, mientras que las grandes en 1.000 hectáreas generan un solo empleo. Entonces, está claro cuál es la medida económica, ¿no? Está absolutamente claro y por eso lo que se dice es el error estratégico del neoliberalismo durante 3 décadas fue no haberse metido en una política de soberanía alimentaria, sino en una de seguridad. Accedamos a alimentos, pero encarezcámoslos y permitamos negocios. Y 2, haber abandonado al pequeño agricultor. Aquí alguien está comentando ADN fractal. Sin renegociar y terminar algunos TLC en Colombia no se puede tener soberanía alimentaria, pero pues sí, por supuesto que ese fue el error del señor César Gaviria en la apertura económica. Haces una apertura económica, pero no dotas el campo colombiano frente a los subsidios multimillonarios que recibe el campesinado en otros países de Europa y Estados Unidos. Aún así, a ellos también los están excluyendo, porque en el mundo entero las transnacionales encontraron cómo especular con los alimentos, encontraron cómo especular y también en el mundo entero están desplazando al pequeño campesino, que es el más productivo. En términos de la economía política, es más productivo ese pequeño campesino que esa gran transnacional. Pero si a eso le sumas otras ganancias, aquí a quien nos escuchan, es la sostenibilidad ambiental, pues es mucho más, porque no es solamente la producción alimentaria, vuelvo y te insisto, sino la sostenibilidad ambiental, el cuidado del ambiente, para que no lleguemos a la depredación que estamos en este momento casi que caminando. Vamos con los ojos cerrados hacia el fin con este tema de la crisis climática y como decía Leonardo Boff, el gran intelectual asesor del Papa Francisco, hay 2 maneras en que la humanidad entienda este problema de la crisis climática, o por la vía del desastre y la tragedia, como ocurrió en la pandemia, o por la vía de la conciencia. Pero el cambio hay que iniciarlo a nivel global y en Colombia, por supuesto. Pues ahora que dices tú de esos pequeños campesinos, de esos pequeños propietarios, de esa gente que le da tanto valor agregado a la tierra, vamos a rendirles un pequeño homenaje, ¿te parece? Claro que sí. Ahí va. Los campesinos trabajan para comer. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir. Que el campo sin campesinos existe sin existir. En mi tierra yo me siento un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrado y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una hermana sin carnaval. Y es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Yo me
me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, y a sabiendas que los sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una hermana sin caramba, y es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar, es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Chévere. Vean ese documental Guardianes de Semillas porque ya hablamos de eso. El tema de las semillas transgénicas es otra cosa que yo creo que también tiene que entender la gente. Estas grandes compañías internacionales como Monsanto, que ahora lo adquirió Bayer, fabrican unas semillas, gente, que son unas semillas genéticamente diseñadas. ¿Genéticamente diseñadas para qué? Para ser infértiles. Solamente dan una vez fruto, es decir, solamente producen una cosecha. ¿Qué quiere decir? Que el campesino tiene que volver a comprarlas. Pero el negocio es todavía más perverso, porque esas semillas las hacen resistentes a un insecticida. ¿A cuál insecticida? Al que hacen ellos. Entonces, sueltan el insecticida acaba con todo en los campos, menos con esas semillas. Y encima esas semillas no dan fruto al año, tienen que volverla a comprar el campesino. Entonces eso crea una dependencia absoluta, esas son las famosas semillas transgénicas, y esa dependencia absoluta en los gobiernos, en las poblaciones, hace que pasemos a manos de las multinacionales. Todo eso está facilitado por los tratados de libre comercio, todo eso está facilitado por la corrupción de nuestros dirigentes, pero sobre todo está facilitado por la falta de acción de la sociedad. Porque nosotros en las ciudades pensamos que la comida sale en las estanterías de los supermercados y eso no es así. Entonces, Carolina, ¿cuál crees tú que podría ser una buena estrategia para los próximos gobiernos colombianos de alguna manera empezar a cortar esos lazos con esos tratados de libre comercio, esas obligaciones que tenemos preadquiridas, todas esas cadenas clientelares de la comida importada, de todas las cadenas de distribución llenas de intermediarios, para favorecer por primera vez y realmente al campesino, mucho más allá de la reforma rural y del reparto de la tierra? ¿Cómo podríamos hacer para que de alguna manera todas esas cadenas de corrupción, tanto a nivel nacional como internacional, podamos plantarles cara? Mira, aquí hubo un estudio que se llamó la Misión de Transformación del Campo. Nosotros en Corporación Sur, con un grupo de expertos, hicimos el cálculo de cuánto costaba resolver ese problema del campo que permite la renegociación de los tratados de libre comercio, y eso le cuesta al país 24 billones de pesos. La corrupción a Colombia le cuesta 50 billones de pesos al año. Lo que sabemos, el reactivar el campo en 15 años para hacer la renegociación y hacer la renegociación además de los tratados de libre comercio cuesta 24 billones. ¿Y eso qué implica? Pavimentación de vías terciarias. Es que es muy complicado en Colombia que nosotros tengamos enormes territorios rurales e inclusive urbanos en donde no se puede acceder porque la vía que se pavimenta es donde queda la finca del político, del alcalde o el que tiene un interés y no las vías que requiere la comunidad. Se generó una propuesta para que fuera la misma comunidad la que pavimentara las vías terciarias y el Consejo de Estado tumbó y obstruyó la posibilidad de que las propias juntas de acción comunal, el campesinado y las organizaciones sociales hicieran esa pavimentación de esas vías terciarias. También se han hecho propuestas de circuitos agroecológicos, es decir, cómo hacemos un circuito y una alianza entre el campo y las ciudades para quienes estemos en las ciudades consumamos directamente los productos que están haciendo los campesinos. Se han hecho ejercicios, yo creo que la pandemia ayudó mucho a avanzar en eso, a valorar el mercado campesino, pero el plato y la comida que está sobre nuestra mesa viene de intermediarios comerciales que están importando alimentos que podríamos producir aquí. Entonces necesitamos mayor conciencia en las ciudades para que eso ocurra. El otro elemento es el crédito. Necesitamos darle crédito, que el campesinado logre organizarse. Recordemos que ellos tienen una marcha el 8 de julio, una movilización que debería ayudar a toda la ciudadanía colombiana a obtener una conciencia
una conciencia sobre la importancia del campo en Colombia, esa movilización, ese ejercicio democrático, pacífico, que se espera que sea pacífico, que se va a realizar en Colombia, nos tiene que concernir a todos respecto a la importancia de ese sector de la economía y de la vida de los colombianos y las colombianas, porque nos está costando la vida. Es decir, estamos diciendo que aquí hay gente en Colombia en este momento con hambre, con hambre. El otro tema es que la política que tenemos que tener de aquí en adelante ya no puede ser una política de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria. Aquí, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Pablo, es que tenemos que tener conciencia pues también de lo que han hecho los que hoy se presentan como los adalides de la oposición. Hizo una ley, una normatividad de las CIDRES para entregarle a transnacionales amplios sectores o áreas, hectáreas de tierra en Colombia, pues para los agronegocios. Entonces la política no puede ser más esa, la política se tiene que fundamentar en el pequeño agricultor y eso nos permite la renegociación de los tratados de libre comercio en Colombia. Y la invitación es, hay que acompañemos, vamos a estar muy pendientes de lo que pase el 7, el 8 de julio en la movilización campesina para que pongamos este tema en la agenda, en el primer renglón de los intereses del país y acompañar y reflexionar sobre este tema del campesinado. Que entre otras cosas es buena parte de las raíces de nuestra violencia, ¿no? Esto es una cosa que, gente, hasta que no tengamos una justicia social en Colombia, yo no entiendo cómo podemos hablar de paz. Hasta que no tengamos a 15 millones de campesinos viviendo dignamente y tengamos una distribución de la tierra para que la gente la pueda trabajar, ¿cómo podemos hablar de paz? A mí me da mucha risa. Fíjate, esta semana voy a poner el martes, yo creo, la entrevista que le hice al alcalde de Duitama, tocayo mío, Borges también, que lo han suspendido. Persecución política total. Chico del pacto histórico, lo han suspendido. El alcalde de Duitama, un tipo simpaticísimo. Y lo han suspendido por doble militancia, por animar a alguien del polo, una cosa así muy absurda, o sea, buscándose cualquier excusa. Y entre otras cosas le montó el señor Laforí, el marido de María Fernanda Cabal, le insultó, etcétera, diciéndole que era un don nadie porque se atrevió a quitar la estatua de César Rincón de la entrada principal de lo que era la Plaza de Toros de Duitama, que ahora va a ser un espacio para actividades culturales, y entonces eso fue una ofensa tremenda. A mí me gustaría saber, ¿tú qué opinas de la tauromaquia? ¿Qué opinas de esa tradición que de alguna forma hemos heredado de los españoles? Mira, yo nunca he sido seguidora de la tauromaquia. No me parece, para mí, no me parece que sea un espectáculo ver la muerte de un animal, porque además ese animal entra, pues es una fiera, obviamente tiene mucha fuerza, pero antes de entrar al espectáculo, lo someten a una serie de tratamientos para debilitarlo. Entonces es una lucha desigual. Me parece que eso no puede ser un espectáculo. No lo veo como algo artístico y es un gran avance que en Colombia eso se haya eliminado. Ahora bien, frente a lo que pasó en Duitama, Pablo, que fue el desmonte de una imagen que tenían de César Rincón, pues yo creo que César Rincón en todo caso pues es un referente de ese municipio, de esa ciudadanía. Yo hubiera hecho una transición, yo no me hubiera ido a bajarme a César Rincón, que en todo caso la ciudadanía boyacense quiere, pues quizás uno puede hacer una transición de retirar la imagen de César Rincón y pasarla a un museo, también para que quede la trazabilidad de lo que ha aprendido el país frente a este tipo de espectáculos, pero yo creo que no era necesario pues ir a generar ese acto de tumbar la imagen o esa insignia que tenían de César Rincón. Sí, lo que hicieron fue trasladarla de sitio, a un sitio menos visible que no estaba ahí en la entrada, pero parece que fue una afrenta para toda esta gente. Me preguntan que qué opinas del caso del señor Ackerman, el periodista de Cambio, que gracias a las investigaciones de la revista Vorágine nos hemos dado cuenta los colombianos de que este señor trabaja para una empresa ganando millonadas de dólares en los que básicamente lo que han hecho es negar la relación entre la financiación de United Fruit Company, o sea, Chiquita Brands,
a el paramilitarismo en Colombia, y segundo, que ha servido también para evitar que el gobierno de Ecuador recibiera una cuantiosa indemnización por parte de la multinacional de petróleo Chevron. Es decir, este señor es un lobista de multinacionales y ha fungido como una persona que ha condenado tanto el paramilitarismo como toda suerte de casos de corrupción en Colombia. ¿Qué opinas de este caso que ha sido pues como la tendencia esta semana en Colombia? No, Pablo, a mí me parece, yo estuve leyendo la columna de Ackerman, en cambio, y no aclaró nada. Pues básicamente uno es uno no puede decir es que soy dos personas distintas y mi oficio uno no responde por mi oficio dos. Es decir, con estas revelaciones de Vorágine y todas estas investigaciones donde se ha demostrado los vínculos y el lobby que él hace con estas empresas, yo creo que de alguna manera queda cuestionada su labor periodística. No te puedes presentar como un periodista que pueda tener una credibilidad cuando tiene semejantes conflictos de intereses. Pero no es solamente Ackerman. Yo creo que aquí ha habido muchas personas con conflictos de intereses no declarados que le hablan al país y le dan referentes y conducen la opinión pública, forjan la opinión pública del país sin la declaración de los conflictos de intereses. Yo lo veo todos los días. Por ejemplo, en el tema que nosotros conversamos respecto a la salud, veo a veces, varias veces, es muy común ya, dueños, personas que tienen vínculos claros con las EPS o que tienen negocios en la salud y se presentan en la prensa. Aquí les presento el médico especialista y hablan los médicos. No, no está hablando el médico, está hablando alguien que tiene un negocio en la salud, así sea médico. Eso es lo mismo que pasa con Ackerman. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién opina? ¿El lobista o el periodista? Y no puede decir que son dos personas, el lobista es el periodista y ya lo que vaya a plantear está sobre ese lobby. Él tiene el derecho a defender su lobby, pero dígalo, póngalo sobre la mesa, póngalo de manera clara. Pero lo que pasa aquí es que en Colombia pues ya se ha vuelto costumbre que nadie comenta cuál es el lugar real de interés desde el cual está hablando para construir una opinión pública, y eso lo tiene que transparentar un sistema democrático. Claro, pero es que además el caso es bastante grave porque no es cualquier lobby. Él no le está haciendo lobbies a una fábrica que haga pañales. Él está haciendo el lobby para lavarle la imagen a una empresa que ha hecho toda clase de masacres por toda América Latina, que se ha dedicado básicamente a derribar, a quitar gobiernos, a masacrar campesinos, que en Colombia estuvo 40 años sin pagar impuestos, porque consideran que era prácticamente un favor el que nos hacían venir a explotar el plátano, y básicamente que ha servido también para el narcotráfico y para miles de cosas. Entonces, esa empresa de este señor haciendo lavados de imágenes es una cosa que ha causado una alarma brutal en el país. Pero también nos sorprende muchísimo el hecho de que buena parte de la prensa, incluidos sus compañeros, en cambio, pues básicamente han permanecido en silencio, y ya nos sorprendieron hoy con un nuevo artículo del señor Ackerman que están esperando que lo leamos como si pudiéramos borrar de nuestra mente el hecho de que esta persona trabaja para una empresa o ha trabajado para una empresa que financia o que ha ocultado el financiamiento del paramilitarismo en Colombia. Entonces, a mí me parece terrible, pero es que hay otro señor, a ver cómo se llama el otro señor que está en esto, creo que es Torres, ¿no? Que es un catedrático o es un académico que también es socio en esta empresa. Y entonces la pregunta, Carolina, es, no solamente se trata de un tema de conflictos de intereses. Vemos en los políticos, vemos en los periodistas, vemos en tantísimas personas que al final responden a intereses personales, ¿no? O sea, al final yo por un contrato de un gobierno o un contrato de una multinacional, pues le vendo mi alma al diablo, me guardo mis principios o mi moral, si es que la tuve, y me pongo funcional al poder. ¿Cuál crees tú que será en los años que vienen para Colombia la salida de esa impunidad tan grande que tenemos, de esa doble moral que se maneja en las instituciones y que nos permea en forma de corrupción? Para no ir más lejos, el caso, de, por ejemplo, que descubre Carlos Carrillo nada más llegar, que por cierto lo tenemos esta semana aquí en Palabras Mayores. ¿Cómo crees tú que vamos a poder salir de eso si nuestra cultura parece que está impregnada a todos los niveles con corrupción, con excepcionalidad, con creernos que tenemos derecho a todo y básicamente pasar por encima de los demás?
Mira, Pablo, es que el neoliberalismo es muy poderoso culturalmente. Es muy poderoso culturalmente porque crea un ser humano individualista, codicioso. De hecho, hay una frase, si usted quiere conocer un ser humano, dele plata y dele poder para que lo Mm. conozca y para que sepa realmente de qué está hecho y si va a sostener sus ideales o no. Es la codicia y es el corazón mismo de la cultura que ha instaurado el neoliberalismo. Inclusive Carlos Marx, en uno de sus libros, tenía una frase donde decía, eh, cuando se acabe el capitalismo, el penúltimo capitalista le venderá la soga al último para que se suicide. Hasta ese punto llegamos por la codicia del dinero y eso es una estructura cultural del mundo y de Colombia que permea al periodismo, a la política, a la sociedad misma. Por eso la discusión del cambio es una discusión también sobre la cultura. ¿Cómo vamos a hacer el replanteamiento de la cultura? Y yo esta semana ponía un trino y decía, es que hay 3 determinantes de la cultura, de cómo concebimos la moral pública, lo que es bueno, lo malo, los valores. Y uno de esos es la familia, el otro es la escuela, por eso el llamado que yo le hacía a FECODIA de los maestros de recuperar el movimiento pedagógico para hacer esa reflexión, y lo otro son los medios de comunicación. Son forjadores de la cultura política, de la manera como construimos los valores. De ahí la importancia de construir una prensa o unos medios de comunicación alternativos, una opinión pública alternativa que realmente sea pública, no ocupada de la defensa de los intereses corporativos disfrazado de público, porque lo que está claro aquí es que hay amplios sectores de la prensa, de la gran prensa, dice Juan Gozaín, algunos, muchos, que están dedicados es a la defensa de los negocios y a la militancia política, están militando políticamente dentro de un partido. Ahora bien, construir una prensa o una opinión pública paralelo a eso no quiere decir entonces que vamos a cambiar un partido por otro. Entonces vamos a crear el canal del partido. Entonces que RTBC se vuelva solo el partido y el gobierno, no. Por supuesto que, por ejemplo, un canal, un sistema de medios públicos que tiene que transformar la cultura, porque ese es el principal objetivo de los medios, tiene que construir lo público y tiene que presentar lo que ha hecho el gobierno, pero también pueden haber críticas allí. Es que nosotros no podemos caer en eso, que entonces hacerle una crítica a un gobierno el cual respaldamos es volvernos opositores. La ciudadanía tiene que reflexionar y ser crítica para que el proyecto no cometa errores. Tiene que haber, digamos, un contraste permanente. Eso le pasó, por ejemplo, a los brasileros en el gobierno de Lula. Todos los movimientos sociales fueron para el gobierno. Y al final el gobierno cayó en desgracia con Dilma Rousseff y el único movimiento que se quedó en la independencia de la sociedad civil, que era el movimiento Sin Tierra, fue el que terminó finalmente respaldando a Lula cuando estuvo en la cárcel. Pero porque se requiere una mirada también independiente y eso no quiere decir que sea opositora, una mirada que reconozca los avances del poder gubernamental, pero que también haga críticas constructivas, porque yo estoy viendo aquí que gradúan de opositor, es una defensa. Tú no vas a construir lo público sin la reflexión, y la reflexión implica la crítica y eso es lo que tiene que hacer un medio alternativo e inclusive un medio gubernamental, darle la voz a todo el conjunto del pueblo colombiano que no está representado en esa prensa que está defendiendo son unos negocios minoritarios y unos partidos políticos opositores. Esa mayoría del pueblo colombiano tiene que ser representada y tener esa voz en esos escenarios alternativos y en esa prensa para hacer la transformación de la cultura y que no se imponga entonces la única voz de estos defensores que se dedicaron a defender fue negocios de 4 o 5 familias en Colombia. Sí, total. Mira, me acaban de pasar el nombre del señor. Espero que me estén oyendo mejor porque antes tenía problemas de micrófono. ¿Tú me estás oyendo, Carolina? Sí, te estoy escuchando. Vale. El nombre del otro señor. Es que es tremendo esto. El señor Jorge Alberto Restrepo, que es un profesor asociado a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. Y es el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Imagínate, esto es un señor muy consultado en Colombia, un catedrático, un académico.
Y ese señor, pues, no es ni más ni menos que además es doctor en economía del Royal Holloway de la Universidad de Londres, o sea, una formación muy sólida en metodología de la investigación. Ha sido director del CERAC y profesor asociado de una de las universidades más prestigiosas del país. Investigador, bueno, en fin, un currículum impresionante. Pero ese señor mintió deliberadamente porque ha intentado, ¿de qué mintió? Pues básicamente ha dicho que la actividad de Chiquita Brands en relación con el narcotráfico, pues no era tan determinante, no era tan importante, que no se demostraba, que intentaron como quitarle muchísimo peso diciendo que eran un poco exageraciones de la izquierda. Hay una carta abierta a él que la escribe Miguel Hernández Franco, que está en Medium, que es un podcast muy bueno y yo quiero que ustedes la lean porque es una persona de una credibilidad muy grande que causa una alarma social muy, muy, muy importante en el país al descubrirse que efectivamente este señor ha sido lobista ni más ni menos que de esta multinacional Chiquita Brands, al igual que el señor Ackerman. Entonces, ¿cuál es el papel de la academia? ¿Cuál es el papel de los tecnócratas, Carolina, en un país en el que a veces hemos visto gente que es ministra de cualquier cosa y que se ha educado en Harvard y luego de pronto viene y vende los acueductos o saca lo de los bonos del agua como Carrasquilla o le echa mano directamente a los presupuestos del país? O sea, ¿cuál es esa relación entre la formación académica, los tecnócratas y lo que realmente se llama compromiso social? Porque yo creo que en Colombia muchísima gente se ha dado cuenta que muchos de los ladrones de cuello blanco son los que han precisamente tenido las mayores oportunidades de educarse, ¿no? Pablo, es que, a ver, los sectores, las corporaciones que hacen negocios con los derechos fundamentales en Colombia y en el mundo tienen sus científicos, sus académicos, sus expertos. Hay gente en el mundo académico que cree que puede hacer negocio con la salud o negocios con las pensiones. ¿O quiénes son los investigadores, los del mundo de la ciencia, que ayudan y coadyuvan estas transnacionales de manipulación transgénica? ¿Cuál es la reflexión ética cuando estamos cogiendo porcinos, vacas y semillas y estamos haciendo manipulación genética y genómica que además está generando una alteración ecosistémica donde se están acumulando en este momento cientos de miles de virus que pueden dar el salto evolutivo para volverse nuevamente una pandemia? Es que el problema de la pandemia no se ha acabado y la causa sigue viva. ¿Qué es eso? ¿Y quiénes están haciendo eso? Sectores de la comunidad científica, sectores de la comunidad académica que no han reflexionado éticamente sobre las consecuencias de alterar el orden natural y ecosistémico. Y ya vivimos la pandemia, pero eso no se ha acabado. En cualquier momento puede saltar otro virus, como ya pasó con el HN1, COVID, y como ya ha pasado en este siglo. Entonces, también hay que tener en cuenta que, por supuesto, desde los escenarios contrahegemónicos, quienes creemos en los derechos fundamentales, quienes creemos en la justicia social, también hay académicos aquí, también hay expertos, también hay tecnócratas, porque la idea que esta tecnocracia del neoliberalismo y estos científicos y académicos, y también tiene que ver con la ideología neoliberal, es que ellos son técnicos. Y los que nos oponemos a eso no somos técnicos, somos unos activistas que en Colombia lo utilizan de una manera peyorativa, somos unas personas que no tenemos idea. Inclusive en la discusión económica, ellos, los economistas neoclásicos del neoliberalismo, se plantean a sí mismos como la ciencia. La economía es el neoliberalismo, lo otro no es la economía. Cualquier cosa que se salga allí no es la economía. Y así ocurre en todas las disciplinas. En ese sentido, quienes generamos una alternativa en favor de los derechos fundamentales, en favor de la justicia social, climática en el mundo, en favor de la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, también tenemos nuestros centros de pensamiento, nuestros expertos que son invisibilizados.
Resulta que en la mayoría de los escenarios de la prensa corporativa de este país, pues entrevistan son a los expertos de la ANDI, son los únicos expertos de este país, del sector empresarial. Y yo no tengo nada en contra del empresariado. Yo creo que se requiere tener empresariado en Colombia, pequeña, mediana, gran empresa, pero con condiciones justas, pagando impuestos, respetando los derechos humanos, sin alianzas con sectores paramilitares para perseguir al pueblo colombiano. Quiero también dejar eso muy claro. Nosotros respaldamos que haya empresas, pero vuelvo e insisto, entonces los únicos que tienen voz, los únicos expertos que se entrevistan acá en el 95% son, entonces los de las EPS, los académicos de Harvard, pro EPS, son los únicos expertos que porque estudiaron en Harvard, uno puede estudiar en Harvard y defender negocios en el mundo entero, o que porque estudió en Johns Hopkins, entonces nos sacan 20 académicos y son los únicos entrevistados, los de Asofondos, son los únicos economistas expertos que entrevistan y muestran la opinión pública de este país, como si ese fuera el único conocimiento posible que existe. En ese sentido, esa es la importancia de este espacio que hemos generado, donde vamos a traer otros expertos, otros intelectuales, otros técnicos expertos, pero con una visión de justicia social en el mundo. Carolina, que hay una pregunta que tengo que hacerte, si no me van a matar. Es que, Dale. a ver, yo intento filtrar un poquito la cosa porque realmente son 1.387 personas que están conectadas. Pero me preguntan repetidamente, además que no solamente que lo preguntan, sino que lo afirman, ¿no? Muchísimas de las personas que están conectadas en este momento te ven a ti como una excelente candidata a la presidencia de Colombia. Y lo dicen una y otra vez. Preguntan, por ejemplo, que si tú estarías dispuesta a seguir con el proyecto progresista en Colombia, que si a ti te parece bien que hayas quedado de segunda creo que hice una encuesta a los alternativos, que si serías capaz de hacer ese sacrificio por el país, porque la gente dice, no nos dejes sola, doctora Carolina es una mujer preparada, equilibrada, sensata, queremos que sea nuestra próxima presidenta. Así que lo siento, te tocó contestar eso porque... Eso me lo preguntan todos los días, Pablo. Sí. Mire, este gobierno va a cumplir apenas 2 años el 7 de agosto. A mí me parece todavía prematuro hablar de candidaturas presidenciales. Ahora bien, la ciudadanía colombiana siempre va a contar conmigo, siempre. Yo tengo, digamos, una militancia en la causa social de hace muchos años, siempre en mi vida. Lo he hecho desde la salud, pero también en otros temas. Y siempre seré una servidora. Yo soy un alfil del pueblo colombiano, por decir algo así, y donde me corresponda estar, pues yo estaré. Ya miraremos en su momento cómo se dan las condiciones, porque ahorita hay un reto, por lo menos, de los sectores progresistas de este país, y también lo quiero decir. El principal reto de los sectores progresistas de este país es divulgar y hacer pedagogía del programa de transición democrática y el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo no tengo ninguna duda que el programa del presidente Gustavo Petro lo requiere el país. El conjunto de reformas que está planteando el presidente Gustavo Petro son reformas aplazadas que han atrasado a Colombia por décadas y que se han hecho ya en varios países del mundo. Y esas reformas no solamente van a requerir 4 años, requiere proyectar este país a mediano y largo plazo para poder hacer todos estos cambios que muchos países ya han hecho. Entonces, en ese sentido, eso es lo primero que tenemos que tener claro, esa pedagogía para que se incorpore en la ciudadanía colombiana la necesidad de hacer esos cambios. Pero lo segundo es que aquí hay que resolver un problema, y es que por asuntos de la normatividad del sistema político colombiano, el pacto histórico, por ejemplo, no va a poder ir de nuevo como coalición, se tiene que constituir como partido único, porque ya estamos viendo la importancia de que se tenga un Congreso. Es que parte de los problemas que tenemos en Colombia es que no tenemos mayorías en el Congreso de la República. Cada 8 días aquí en Palabras Mayores les contamos las tragedias que vivimos los colombianos, que nos tumbaron tal artículo y ahí se cayó la reforma agraria, que hundieron la reforma a la salud. Se necesita un Congreso y para ese Congreso se necesita un partido. Y el partido no es simplemente un logo que tenga una representación jurídica, sino que tiene que ser un partido democrático. No podemos nosotros seguir con partidos de bolígrafo.
con listas cerradas construidas de manera cerrada sin consultar democráticamente con las bases, con el pueblo colombiano. Bienvenido todo el quien se quiera lanzar a defender el programa de cambio en Colombia en el partido, pero todo candidato a una alcaldía, quien se vaya a lanzar a una gobernación, presidencia o congreso, debe ser bajo un mecanismo de competencia. Cuando yo digo democrático es que todos compitamos en las mismas condiciones de igualdad. Aquí no puede haber personas privilegiadas a dedo, en conciliábulos, porque entonces no vamos a cambiar a Colombia. Así era el Partido Liberal y Conservador en Colombia durante 2 siglos. El gamonalismo, entonces miremos a ver las mismas familias gobernando el país. No, aquí hay que abrir ese partido. Pero además ese partido tiene que ir a un frente. Tenemos que aprender a construir mayorías. El proyecto progresista solo no va a tener mayorías en Colombia. Se tiene que aprender a acordar sobre la mesa de cara a la ciudadanía sobre un programa con sectores liberales, con sectores centristas, con el verde. Yo sé que hay muchas críticas, pero allí hay personas interesantes que les interesa hacer el cambio de este país. Hay que ir a un frente. Entonces, en ese sentido, en estos días, Pablo, por ejemplo, se da lo del nombramiento del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y algunas personas lo miran con recelo y me decían, Carolina, pero ¿esto qué mensaje es? Bueno, es que yo creo que aquí el problema no es que sea Juan Fernando Cristo, no, a mí me parece un hombre muy experimentado, un hombre que tiene mucha experiencia en el manejo del Congreso. Lo importante es el programa, el acuerdo programático. Puede ser Juan Fernando Cristo o el que sea, en representación del liberalismo, porque esto es una coalición, recordemos, no solo progresista, esto es una coalición de centro-izquierda. Entonces van a haber personas representativas del liberalismo, del centro, que participen, pero lo importante es que participen para empujar el cambio en Colombia, no para oponerse y obstruirlo, como lo hicieron algunos exministros que entraron fue como opositores y troyanos, que eso no es leal. Si uno va a hacer una oposición, pues uno se retira y se va de frente en la oposición, pero tú no entras a un gobierno a oponerte y a obstruirlo. Aquí, bienvenidos liberales y otros sectores para defender el programa y lo que denominamos las esencias, las líneas, que nuestro país avance en todos estos temas de justicia social que hemos conversado. Entonces, si el acuerdo es sobre esa vía, a mí me parece que tenemos que esperar la actuación del ministro. Él ya ha anunciado que van a volver a presentar otra vez la ley estatutaria de educación. Ya aprendimos sobre esa ley estatutaria de educación, que es un derecho, nuevamente, que se publique el articulado para que hayan aportes, la ciudadanía lo conozca, haya una pedagogía. Él ha dicho que va a presentar de nuevo la reforma a la salud. Nosotros estamos de acuerdo en un texto más acotado, que sobre eso ya haremos un programa más adelante cuando ya salga el texto y lo analicemos con la ciudadanía para forjar una cultura política y el pueblo colombiano sea consciente de su proceso de cambio y participe y mande ideas y cambiemos la cultura democrática. Él ha dicho que también hay varias reformas pendientes. Esta todavía no las ha planteado, pero está pendiente el tema de la reforma política, está pendiente el tema de la reforma de los servicios públicos. Entonces yo creo que debemos esperar a ver cuál es su desempeño, pero sin duda alguna él es un hombre experimentado, conoce muy bien el Congreso y ojalá toda esa experiencia de saber lo ponga a favor del cambio que estamos esperando. Excelente. Mira, te voy a hacer la última pregunta porque yo sé que tú tienes un compromiso. Me preguntan, me dicen por favor que opines sobre el tema de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, sobre ese enfrentamiento a raíz de las conversaciones por Twitter, de la carta que hace María Jimena Duzán, de las preguntas que le hace a Laura Sarabia sobre los supuestos o presuntos lobbies que hace su hermano, etcétera, etcétera. Y que se ha habido la flip encima también en contra del gobierno. Esto es una pelea ahora mismo en las que parece que no se puede decir nada en contra de ningún periodista, pero por otra parte también vemos que hay un fuego cruzado entre los políticos y los periodistas con unos claros sesgos ideológicos y que de alguna forma los que salen perdiendo son los ciudadanos, que se quedan en la mitad del fuego, muchas veces desinformados, con casos como el del señor Ackerman o catedráticos como el señor que estábamos hablando antes. Entonces,
¿Qué opinas tú de esa libertad de prensa, esa libertad de expresión? ¿Cómo interpretas este fenómeno que estamos viviendo? ¿Qué tiene que ver eso con el juego político en Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir es que si uno es un funcionario público, uno tiene que estar sometido al escrutinio público respecto al manejo de recursos públicos. Cuando tiene que ver, digamos, los intereses colectivos, pues uno tiene que responder. Yo no veo por qué un funcionario tenga que molestarse por un derecho de petición de un periodista. Pero también es cierto, de otro lado, que el periodismo tiene que exigirse en el rigor probatorio, porque si yo empiezo a generar una serie de inquietudes y dudas, pero no presento pruebas, pues entonces ya estoy deteriorando el ejercicio periodístico. María Jimena Duzán mandó un derecho de petición, Laura Sarabia ya respondió, pues ya María Jimena, que fue quien abrió la discusión, tendrá que mostrar con pruebas si lo que está planteando pues corresponde o no corresponde. Eso también hay que decirlo, pero pues si se persiste en especulaciones sin pruebas, me parece que eso no hace bien a la opinión pública y ya la pelota está en este momento en María Jimena Duzán, periodista que yo he admirado durante mucho tiempo, pero me sorprende y digamos uno esperaría de ella que en este momento pues ya respondiera con las pruebas de acuerdo a las respuestas que se le dieron. Ese es un primer elemento. El otro elemento es una cosa, es la libertad de expresión y la opinión. Yo creo que aquí líderes de opinión tienen derecho a opinar hacia la derecha, la izquierda o el centro. Eso no está mal. El problema es que confunden la opinión con la información. Entonces la opinión la vuelven el titular y lo vuelven la realidad. No, usted tiene que aclarar cuándo es que está opinando y desde dónde está opinando y cuándo está informando, pero además hay desinformación, hay mentiras. Y eso no es ético, no hay contraste y veracidad. Desde el punto de vista del periodismo, hay una máxima del periodismo y es, usted tiene que contrastar las fuentes. Usted no se puede quedar con lo primero que le dijeron. Y en algunos, vuelvo e insisto, Pablo y todos quienes nos escuchan de la comunidad de palabras mayores, hay militancia política abiertamente. Voy a militar políticamente en un partido del centro, soy del Partido Centro Democrático, hay periodistas que militan abiertamente y entonces están haciendo un uso de la información sesgado, porque claro, si mi candidato, por ejemplo, yo veo algunos que están ahorita posicionando mucho a Vargas Lleras, entonces le doy horario prime time a Vargas Lleras y que hable Vargas Lleras y la mejor entrevista para Vargas Lleras, pero si ya es alguien opositor a Vargas Lleras y hay algo negativo, que es lo que decía Juan Gosaín en un video que hace poco yo puse, entonces a eso cuando hay algo negativo del gobierno al que yo me opongo como prensa, entonces ahí sí le doy 10 columnas, lo pongo todos los días. Y eso no es ético desde el punto de vista periodístico. Tiene que haber un equilibrio, una ecuanimidad y un contraste, y eso fue lo que se perdió en Colombia. Eso es lo que se perdió en Colombia, y vuelvo e insisto, son los mínimos cánones cuando alguien estudia una carrera de estas. Sí, totalmente. Yo creo que con eso terminamos. Quiero agradecerle a todas las personas que están aquí conectadas, 1470 y siguen apuntándose. Si hacemos un directo de 2 horas, llegamos a las 10.000 porque no para de aumentar la gente. Quiero decirle a todos de verdad que muchísimas gracias por apoyar estos proyectos ciudadanos. Yo no llamo a esto periodismo, gente, esto es que estamos chismoseando aquí todos y los que estén oyendo, que oigan los que les guste, fenomenal. Pero que esto no es un tema diferente, no le llamen a esto periodismo, no le pidan mucho a un canal alternativo como estos que ni tienen presupuesto, ni tienen investigadores, ni tienen medios. Lo que tenemos es corazón para entre todos impulsar estos proyectos. Hemos visto los casos de grandes periodistas que realmente lo que hacen es pues lobby a multinacionales, de grandes periodistas que se quedan callados ante genocidios, de grandes periodistas que no tienen un rigor. Entonces yo creo que es el momento de que los ciudadanos tengamos también palabra. Así que Carolina, te agradezco muchísimo, te dedico el final, que es un pequeño fragmento del vídeo de Guardianes de Semillas, y muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta siempre y un abrazo a todos quienes se conectaron. Nos vemos dentro de 8 días. Listo. Que tu silencio no sea el olvido, ni que el olvido sea tu silencio. Son recomiendas que un día me hiciera doña Prudencia y don Prudencio. Defendamos nuestras semillas, defendamos nuestra libertad, defendamos nuestra dignidad. ¿Cómo se va a hacer una paz cuando hay hambre, hay desigualdad? A nosotros denos
denos precios de sustentación, organicemos el mercado, no importa en comida, y nosotros somos capaces de darnos una casa, no necesitamos que nos la regalen. Nosotros con nuestro trabajo somos capaces de comprarla, de comprar un carro, pero garantícenos esto, Estado colombiano. Garantícenos un precio de sustentación cuando yo salgo a vender. Garantícenme una organización de un mercado donde no nos usurpen en una plaza. Y no importa en comida, que nosotros somos capaces de darle comida a este país y a otros.